Continuamos con la presentación de las variedades del catálogo de semillas de algodón para 2020 de Valenzuela y compañía. DP396. DP396 es un ciclo muy corto y altamente productivo. Tiene una fibra muy apreciada por las desmotadoras porque sus rendimientos son muy altos y las desmotadoras obtienen más fibra por algodón bruto que con otras variedades. Es una variedad muy temprana, como hemos comentado, de precocidad similar a Alexandros, que fue una variedad que en su día dominó el mercado durante varias campañas, pero tiene un mayor potencial productivo. Una variedad de porte más alto, un porte medio alto, y con la primera cápsula recolectable a mayor altura que otras variedades. Esto es un problema que tenía Alexandros, que muchas veces, sobre todo si se retrasaba mucho el primer riego, la primera cápsula quedaba muy cerca del suelo y las cosechadoras tenían problemas para recolectarla. Es una variedad que se recupera bastante bien después de ataques fuertes de Eliotis. Sabemos que muchas veces el Eliotis es devastador, nos quita varios pisos de fruto de la planta y pues bien, DP396 se recupera bastante bien de estos ataques, produciendo nuevas flores y nuevas cápsulas que nos compensan de esas pérdidas. Es una variedad que se defolia muy bien, el defoliante penetra bastante bien. Sabemos que es importante que para que una hoja se caiga, pues reciba impacto del defoliante y que provoque esa caída. Y entonces la estructura de planta que tiene el 396 facilita la buena penetración del defoliante. Y como hemos comentado antes, es una variedad que tiene un alto rendimiento en fibra, superior a la mayoría de las variedades, con lo cual hace que la desmotadora pues obtenga más fibra de nuestro algodón bruto que con otras variedades. Ahí vemos la diferencia de altura con 419, lo que hemos comentado antes, que es una variedad de porte medio alto, no es una variedad tan compacta ni tan globosa como DP419. Sin embargo, es una variedad de porte más pequeño que Juncal. Juncal es una variedad de ciclo largo con porte alto y ahí vemos la diferencia de altura que tiene con DP396. Otra diferencia ostensible con Juncal es la precocidad, como hemos comentado antes, que es un ciclo corto. Ahí vemos un ensayo en banda y vemos clarísimamente como a la derecha, que es donde está la variedad Juncal, el algodón está menos abierto que a la izquierda, que es donde está 396, donde se ve clarísimamente la diferencia que hay en precocidad de la variedad. Ahora vamos a ver algunos datos de ensayos. En este caso, en vez de presentaros ensayos internos nuestros de Valenzuela y compañía, pues presentamos los datos de la variedad 396, de P396, en los ensayos que ha realizado Coalsa en los últimos años. Coalsa estuvo haciendo unos ensayos en banda durante 4 campañas. Pues bien, la producción de algodón bruto de P396 es ese gráfico que veis ahí. Ese gráfico lo que representa es la producción de 396 con respecto a la media de todas las variedades que había en el ensayo. Veis que ahí tenéis también la media de P396 superior a la media de los ensayos en más de 100 kilos por hectárea, y veis también cómo la línea de tendencia, que es esa línea de puntos roja, se sitúa por encima de la diagonal, con lo cual indica que esa variedad es más productiva que la media de todas las variedades que había en los ensayos. Otro comentario sobre la línea de puntos es que es muy paralela a la diagonal, con lo cual te indica que sean cuales sean las condiciones, esa variedad produce más que la media. Es decir, si nos vamos a los ensayos que produjeron pocos kilos por hectárea, 2.000, 3.000 kilos, la variedad supera la media. Y también los ensayos muy productivos, por encima de incluso de 6.000 kilos, esos puntos y esa línea está por encima de la diagonal, con lo cual te indica que la variedad es más productiva también en esos ambientes altamente productivos. En cuanto a producción de fibra por hectárea, pues también evidentemente, como hemos comentado antes, es una variedad que produce mucha fibra por kilo de algodón bruto, y vemos ahí también que se destacó con respecto a la medida de las variedades en estos ensayos realizados por Coalsa en esas 4 campañas. Hablemos ahora un poquito del manejo de la variedad, ¿no? Nosotros hay varios factores que consideramos fundamentales para el manejo de una variedad de algodón. En principio, los nudos por encima de la flor blanca. Los nudos por encima de la flor blanca nos miden el potencial productivo, y al principio de
de la floración, ese valor de nudos por encima de la flor blanca debe ser el máximo posible. Ahí veis, por ejemplo, en esta planta la flor blanca está muy arriba, hay muy pocos nudos por encima de esa flor blanca, y eso indica que el ciclo de la planta ya está terminando, y que bueno, que ya la planta entra en lo que se llama cut-out, que es cuando ya deja de crecer y dedica todos los recursos y todos los nutrientes que tiene la planta a engordar las cápsulas y a terminar su vida. Otra cosa importante es la fecha del primer riego. Hay agricultores que tienden a controlar el crecimiento de sus plantas de algodón provocando un estrés antes del primer riego, antes de la floración. Nosotros pensamos que eso es contraproducente, que nos limita el potencial productivo y que puede hacer que después nuestro algodón no produzca todo lo que nosotros esperamos. Hay veces que ese estrés prácticamente no se nota, pero la planta evidentemente lo paga luego produciendo menos. Los australianos, Australia es un país que ahora mismo tiene la media de producción por hectárea más alta del mundo, y nosotros la verdad es que seguimos con detenimiento las publicaciones que hacen y los comentarios que hacen sobre el cultivo del algodón, y vemos que ellos han medido lo que perdemos de cosecha en función de los días que hacemos pasar a la planta algún estrés hídrico. Entonces ahí evidentemente al venirse las carterillas la planta es menos sensible a ese estrés, compromete menos cosecha si sufre un estrés al principio, pero en cuanto empezamos la floración, en cuanto vemos la primera flor blanca, ya esa pérdida de cosecha por día de estrés se aumenta considerablemente, casi al doble. Entonces no creemos que sea lo más, digamos, beneficioso para la planta el hacerle pasar estrés en floración simplemente por evitar que la planta se nos desmadre de tamaño o se nos vicie. Entonces lo mejor que podemos hacer para controlar la planta son las aplicaciones de regulador de crecimiento. Ahora más adelante veremos con detenimiento qué lo recomendamos para 396, pero bueno, en principio lo que recomendamos para esta variedad es no sembrar a altas densidades. Si nos fijamos, la semilla es un poco más pequeña de lo normal, y eso hace que nos entren más semillas en el kilo, y que si no tenemos cuidado con la regulación de la sembradora pongamos demasiadas semillas por metro. Eso hace que las poblaciones se nos desmadren, se nos vayan por encima de 200 o 250.000 plantas por hectárea, y eso hace que retrasemos la aparición de las primeras carterillas. Nosotros recomendamos que la población de plantas definitivas esté entre 150 y 175.000 plantas por hectárea. Y otra cosa importante es que al ser un ciclo corto es fundamental la vigilancia de las plagas en las primeras fases de cultivo. O sea, hay veces que apenas vemos carterillas porque son muy pequeñitas y pensamos que no hay ninguna plaga que nos pueda hacer daño en esa fase del cultivo porque no hay cápsulas, no hay fruto, pero tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con las chinches y los ligus, que son insectos que pican esas primeras carterillas, que las tiran al suelo y hacen que nuestro algodón se retrase, incluso tenga problemas de viciamiento, porque se desequilibra el crecimiento de la planta. En cuanto al regular de crecimiento, como hemos comentado antes, creemos que es fundamental para DP396, porque aunque sea una variedad que no necesita altas dosis de regulador de crecimiento, es una variedad que responde muy bien a ese regulador. Es una variedad que prácticamente convierte lo que estamos aplicando de PIX después en producción y en precocidad. Nosotros recomendamos siempre aplicar un cuarto de litro de hectárea antes del primer riego, cuando el momento A, ese que veis de las distintas fases de lo que es una flor de algodón. Cuando aparece la carterilla en el estado A, ya podemos aplicar ese cuarto de litro por hectárea sin problemas ninguno, sin comprometer el crecimiento de la planta, sin que tengamos ningún efecto adverso.
y al final, bueno, pues luego podremos complementar con otro cuarto de litro, medio litro de PI cuando las condiciones, si las condiciones lo requieran, cuando aparecen las primeras flores blancas. Ahí vemos el tamaño que tienen las carterillas cuando apenas se ven, cuando lo que llaman los americanos tamaño de cabeza de alfiler. Pues bien, ahí tenéis un capuchón de un bolígrafo para que veáis lo pequeñita que puede ser la carterilla, y que a partir de ese momento podemos aplicar regulador de crecimiento a dosis baja sin problema ninguno.